Antes de empezar, dígame desde dónde me escuchan. ¿Qué estado? ¿Qué ciudad? Solo quiero saber si a alguien más aquí alguna vez lo han innovado despidiéndolo. Apuesto a que hay muchos. Y si no, escuchen con atención, porque un día conocerán a su propia Lidia. Mi nombre es Elena Ward. Tengo 47 años y soy la arquitecta principal de datos en Biomera Analytics, una empresa de tecnología de la salud en Boston. Durante 19 años me he sentado en el mismo escritorio, junto a la misma ventana, bebiendo el mismo café negro cada mañana. Sin azúcar, sin crema, sin cambios, igual que el sistema que construí. Estable e inconveniente para cualquiera que quiera actualizarlo por diversión. No soy de hablar mucho. Soy el tipo de empleada que la gente solo recuerda cuando las cosas dejan de funcionar. Y cuando las cosas dejan de funcionar, siempre hay pánico en el aire. Llamen a Elena. Ella sabrá lo que pasó. No me siento orgullosa ni ofendida. Solo me siento en silencio. El tipo de silencio que sientes cuando sabes que eres tú quien mantiene el edificio en pie, aunque ya nadie se dé cuenta. Luego llegó Lydia Monroe, de 29 años, directora de innovación estratégica, la hija del director ejecutivo, con un máster de Stanford, voz segura, cabello liso y tacones que resonaban como si se anunciara a sí misma como el futuro. Le encantaba decir nube y ágil tanto como otras personas dicen hola, y si le preguntabas qué quería hacer decía cambiarlo todo. Nuestra primera reunión fue un lunes por la mañana, una reunión general, como la llamaban. La sala era de un blanco brillante, con diapositivas de PowerPoint en rosa pastel. El título decía, Reconstruyendo para el mañana. Ella se paró frente a la mesa, con el control remoto en la mano, y una voz que sonaba como la presentación de una startup, no como una charla para ingenieros que ya habían sobrevivido a 3 reestructuraciones. Necesitamos eliminar estos sistemas obsoletos para avanzar hacia el futuro. Levanté la vista de mi portátil y pregunté específicamente, ¿qué partes, señorita Monroe? Sin dudarlo, dijo, todo lo escrito antes de 2015. Tomé un sorbo de mi café negro y dije lentamente, así que, básicamente, todo lo que todavía mantiene viva a la empresa. La sala soltó una risa nerviosa. Alguien se ajustó la mascarilla. Lidia sonrió. Esa sonrisa tensa que la gente usa cuando cree que el volumen equivale a autoridad. A veces tenemos que dejar atrás el pasado. Estoy de acuerdo, dije, siempre y cuando sepas cómo restaurar el pasado cuando el futuro se estrelle. Nadie dijo una palabra más. Solo zumbaba el proyector y Lidia cambió la diapositiva. La palabra metaverso apareció en la pantalla. Exhalé. Supe que me iban a despedir en el momento en que dijo esa palabra. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber que cuando alguien empieza a decir metaverso, no está hablando de tecnología. Está hablando de reemplazar a la vieja guardia para parecer moderno. Dijo futuro 8 veces. Ni una sola vez significó algo. Cuando terminó, simplemente pregunté, ¿ha revisado las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos? Nuestro sistema se conecta directamente con ellos. Cualquier cambio requiere una autorización de auditoría. Ella sonrió. Tenemos que tomar riesgos para crecer. Cierto, dije. En el sector de la salud, el riesgo suele venir acompañado de una demanda. Esa noche me quedé hasta tarde. El sistema zumbaba perfectamente. Los registros estaban limpios, sin errores, sin advertencias. Miré la pantalla, líneas de código que había escrito hacía más de una década, todavía funcionando, todavía incomprendidas. No estaba enojada, solo sentía lástima. Una empresa donde todo funciona a la perfección, y aún así alguien insiste en reconstruirlo. No porque esté roto, sino porque no soportan un éxito que no lleve su nombre. A la mañana siguiente llegué temprano. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Lidia hablaba con su equipo de asesores. No planeaba escuchar a escondidas, pero su voz se oía por el pasillo. Elena es brillante, pero es rígida. Le tiene miedo al cambio. Alguien más dijo, necesitamos energía joven, acción decisiva. Exacto, respondió Lidia. No se puede construir lo nuevo si no se destruye lo viejo.
Me quedé allí un momento y luego me alejé. Ni triste, ni enojada, solo fría. El tipo de frío que llega cuando sabes que están a punto de quitarte lo que construiste y también sabes que acaban de tocar algo que no deberían. Al mediodía llegó un correo de Lidia, sin saludo, sin firma, solo un mensaje corto en la fuente predeterminada. Asunto: acceso de control de auditoría. Elena, a partir de esta semana, mi equipo se hará cargo de todo el módulo de seguridad. Gracias por tu cooperación. L. Solo la letra L, como si eso por sí solo demostrara autoridad. Lo leí 3 veces y luego me reí en voz baja. Generación de diapositivas, pensé. Nunca leen el código fuente, solo eslóganes. Guardé mi trabajo y cerré el portátil. Media taza de café frío estaba sobre el escritorio. La miré y susurré: si quieren llamarlo innovación, está bien. Les mostraré lo que realmente significa la renovación. Salí de la oficina, caminando por el largo pasillo, con el aire acondicionado zumbando como el aliento de un viejo sistema que soporta otra transformación. Ninguno de ellos sabía que cada script, cada licencia, cada sincronización, todavía llevaba mi nombre, y todo permanecía bajo mi control. Rejuvenecer el sistema, decían. Sonreí. Claro, pero nunca olviden que son los viejos los que saben cómo volver a encender la energía. Dicen que los datos son solo números, pero si los miras el tiempo suficiente, empiezas a ver historias que nunca se contaron. Y a veces, escondida allí, hay una promesa que juraste nunca romper. No entré en la tecnología por pasión. Entré por una pérdida. Mi esposo, Mark Ward, era cardiólogo en el Hospital St. Lorraine. Murió durante un turno de noche en 2006. En el papel, lo llamaron un fallo técnico. Yo lo llamé una sola línea de código incorrecta, un error de programación que hizo que el sistema de diagnóstico leyera mal la presión arterial, y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Un número que no se corrigió, una muerte silenciosa. Ese día, me quedé en la habitación vacía del hospital, mirando el monitor que aún parpadeaba con un latido falso, y pensé: si los datos pueden matar, también pueden salvar. 3 meses después, apliqué a Biomera Analytics. En ese entonces, era solo una pequeña startup que alquilaba un piso en un viejo edificio de Boston. Me sentaba entre servidores ruidosos, escribiendo las primeras líneas de código para un sistema de alerta de riesgo médico. Lo llamé WordCare, por el apellido de Mark. Nadie más que yo sabía lo que significaba. WordCare no era llamativo. No tenía una interfaz elegante, ni un logo creativo, pero tenía algo que las presentaciones de Lidia nunca tendrían: precisión. En 2011, WordCare detectó una anomalía temprana en una dosificación. Se salvaron 12 pacientes, sin titulares, sin ceremonia de premios, solo un correo electrónico seco. Sistema detectó irregularidad. Resuelto. No necesitaba nada más, solo necesitaba que funcionara. Cada línea de código que escribí tenía su propio ritmo, como el aliento de alguien que solía salvar vidas con sus manos, no con PowerPoint. Mark solía escribir los nombres de sus pacientes en notas adhesivas. Nunca los llamaba números de caso. Decía: si olvidamos que son personas, fallaremos como las máquinas. Recuerdo eso cada vez que toco el teclado. WordCare no era solo software. Era mi forma de mantener una promesa a alguien que murió por el error de un sistema. Tengo un hijo, Caleb, de 21 años, que estudia Derecho en la Universidad de Nueva York. Es agudo, ingenioso, y tiene la costumbre de preguntar por qué sobre todo, algo que sé que heredó. La noche en que Lidia envió el correo transfiriendo el control del sistema, Caleb llamó por FaceTime. En la pantalla estaba rodeado de libros, con el pelo desordenado y una media sonrisa en el rostro. «Te ves cansada, mamá. ¿Otra vez drama en la oficina?» No es drama, solo una chica que cree que las diapositivas son más poderosas que los datos. Ah, de ese tipo, del tipo que dice innovación 3 veces y cree que acaba de salvar el mundo. Sonreí. Construí un software que salva vidas y lo llaman obsoleto. ¿Por qué? Porque a veces la gente le teme a las cosas que les recuerdan sus propios errores. Se quedó en silencio,
Sus ojos se parecían tanto a los de Mark, profundos, tranquilos, un poco tristes. Caleb no sabe que todavía guardo mi anillo de bodas en el cajón, justo al lado de la tarjeta de acceso al servidor. Las únicas dos cosas que nunca olvido llevar. Esa noche, abrí el registro del sistema. La pantalla mostraba, todos los sistemas funcionan. WordCare seguía funcionando en silencio, como siempre. No necesitaba elogios. Puse mi mano sobre el monitor. Se sentía frío, liso y vivo. En algún lugar alguien estaba respirando gracias a una línea que yo escribí. Y Lydia, la que planeaba reestructurarlo todo, no tenía ni idea. La imaginé mirando esa enmarañada red de C++ Plus y Java. Sin comentarios, sin guía, algo que solo yo podía leer. Me reí suavemente. Probablemente lo llamará WordCare 2.0, dirigido por alguien que nunca ha leído una sola línea de código. Nunca me vengo. No necesito romper sistemas para demostrar algo. Pero creo en la justicia, del tipo en que creen los datos, sin prejuicios, sin emociones. Si alguien destroza lo que no entiende, las consecuencias llegarán por sí solas. Marx solía decir, la tecnología no es el problema. La gente lo es. Lo perdí por un error así. No dejaré que nadie más muera en nombre de la innovación. La gente a menudo me pregunta por qué me he quedado tanto tiempo en Biomera, a través de nuevos directores ejecutivos, nuevos eslóganes y ahora un departamento de innovación estratégica. Les digo que es porque WordCare sigue aquí, y mientras funcione, todavía tengo trabajo que hacer. Pero ahora, con las manos de Lydia sobre él, sé que eso está a punto de cambiar. WordCare podría ser renombrado, reescrito o eliminado, pero las promesas no se borran. Miré por la ventana. Boston dormía. Los faros de los coches se desvanecían por la calle. En la pantalla el registro todavía decía, todos los sistemas funcionan. Me recliné en mi silla y susurré, Boston duerme. Y yo, la mujer que escribió un software para reparar una muerte, estoy a punto de presenciar otro tipo de autodestrucción. Esta vez, por PowerPoint. Solía pensar que nada daba más miedo que un error del sistema. Luego asistí a una reunión con diapositivas de color rosa pastel, fuente Comic Sans, y gente llamándolo innovación estratégica. Esa mañana la sala de conferencias en el piso 14 estaba cegadoramente iluminada. Lydia Monroe, directora de Innovación Estratégica, comenzó su presentación. Entró con la confianza de alguien recién salido de un seminario de liderazgo, sosteniendo un control remoto como un cetro, con una sonrisa más amplia que el presupuesto de marketing. Apareció la primera diapositiva, Proyecto Bloom, simplificando el Sistema Nacional de Datos Médicos. Fondo rosa. Un logo de loto desvaído en la esquina. Pensé que si los datos alguna vez desarrollaran sentimientos, nos demandarían por convertirlos en arte abstracto. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, dijo Lydia, con su voz resonando como una transmisión en vivo para LinkedIn. El sistema actual es obsoleto, complejo y lento. Los datos deben ser más ligeros, más flexibles y más bonitos. Conté en mi cabeza. Ágil 2 veces, sinergia 3 veces, ecosistema 4. Suficiente para dejar a toda la sala sin oxígeno. Dibujó un gráfico de 5 flechas con las etiquetas. Simplificar, sincronizar, optimizar, sonreír, brillar. Miré el gráfico, luego a ella y pensé, esto no es una reestructuración. Es un desfile de modas para las ideas. Cuando Lydia hizo una pausa para beber agua, levanté la mano. ¿Ha leído la sección sobre los datos de pacientes que no se pueden eliminar? Toda la sala se giró hacia mí. Lydia se quedó helada medio segundo, lo justo para darse cuenta de que no tenía una respuesta. No necesitamos el pasado, Elena, dijo, tratando de sonar serena. Necesitamos velocidad. Asentí. Suenas como alguien que nunca ha tenido que recuperar datos perdidos. La sala se quedó en silencio. Alguien tosió. Alguien fingió teclear. Lydia apretó los labios. Me miró. El tipo de mirada que te dan las personas que nunca han oído la palabra límite y odian que se lo recuerden.
Esto no es un debate técnico, dijo Lidia con una extraña sonrisa. Se trata de visión. La visión es buena, respondí, siempre y cuando no ciegue a la gente. Hubo una leve risa desde una esquina, rápidamente reprimida. Lidia se quedó inmóvil, con la sonrisa tan rígida como el adhesivo de una pizarra. Sabía que la acababa de desafiar delante de todos. Cuando terminó la reunión, Lidia se dio la vuelta y dijo, lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera. La empresa necesita gente que esté lista para avanzar. No podemos dejar que el pasado frene el futuro. Respondí en voz baja. Y hay gente que corre tan rápido que no ve que se dirige a un precipicio. El silencio que siguió fue absoluto. Al final de la mesa, Darren Monroe, el director ejecutivo y su padre, se ajustó la corbata. Sus ojos se movieron de mí a Lidia. No dijo nada, pero el silencio pesó más que cualquier palabra. 3 días después, apareció en mi bandeja de entrada un correo de recursos humanos. Reunión de toda la empresa, asistencia obligatoria. Lunes, 10 de la mañana. Sin motivo, sin explicación, solo un eslogan brillante. La innovación no espera a nadie. Supe exactamente para quién era ese mensaje. Lunes, 10 en punto. Se abrió el Zoom. 117 cámaras, cada una con un rostro rígido, una mezcla de curiosidad y miedo. Lidia estaba sentada en el centro, perfectamente iluminada, con el pelo cayendo en el ángulo ideal de 30 grados. A su lado estaba Darren, el director ejecutivo, el mismo hombre que una vez me estrechó la mano en 2004 y dijo, «Vamos a construir algo que cambie el mundo, Elena». Ahora se inclinó hacia la cámara web, con la voz firme, pero temblando ligeramente, como si intentara creer sus propias palabras. Hoy quiero hablar de una cultura de innovación. La innovación no tiene lugar para la obstrucción, y a veces, aquellos que más contribuyeron en el pasado se convierten sin querer en barreras. Hizo una pausa, miró a su hija. Elena Ward, dijo, has creado un ambiente resistente a la innovación. Te pido, ante toda la empresa, que te disculpes con Lidia por hacerla sentir irrespetada. Silencio. 117 rostros en la pantalla. Nadie me miraba a los ojos. Vi mi reflejo en la cámara web. Una mujer de mediana edad, con mechones grises en el pelo y una taza de café negro a su lado. Encendí mi micrófono, dije entendido, y luego lo apagué. La pantalla parpadeó. Darren parecía confundido. ¿Elena? Sin respuesta. Tomé un sorbo de café frío. En el siguiente recuadro, Lidia inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa de suficiencia. Pensó que el silencio significaba rendición. Yo sabía que el silencio significaba preparación. Después de la reunión, el Slack de la empresa explotó con mensajes. Alguien envió un emoji triste. Otro mensaje, en privado. Tenías razón. Por favor, no le digas a nadie que dije esto. El tipo de apoyo que solo existe cuando nadie mira. No estaba enojada, simplemente me pareció gracioso. Querían que me disculpara por tener razón. Esa tarde, la oficina estaba en silencio. Encendí la lámpara de mi escritorio, abrí los registros del sistema. WordCare seguía funcionando. Silencioso, sin errores. Guardé un archivo de respaldo, lo llamé Auditoría Legado Prelimpieza, versión 1. Un nombre inofensivo que ocultaba toda la historia del sistema, cada línea de código, cada revisión, cada error que Lidia estaba a punto de repetir. La palabra guardado con éxito apareció en la esquina de la pantalla. Sonreí. Ellos tienen PowerPoint, yo tengo los datos. Esa noche, me senté en la oscuridad, escuchando el aire acondicionado mezclarse con el sonido de la lluvia. Boston brillaba afuera, pero todo lo que yo podía ver era la ceguera de la ambición. Darren pensaba que estaba protegiendo a su hija. Lidia pensaba que estaba reinventando el mundo. Y yo solo estaba guardando el original. Cuando el futuro colapse, pensé, el pasado todavía necesitará una copia de seguridad. Y a veces, lo que queda es lo único que les recuerda que alguna vez estuve aquí. Algunas personas creen que el poder reside en la voz. Yo creo que reside en el punto final de un contrato que ya nadie se molesta en leer. Esa noche,
Una lluvia ligera caía sobre Boston y la pantalla del ordenador proyectaba un brillo metálico en la pared de mi apartamento. Estaba sentada allí, con el café ya frío. Después de la reunión de disculparse por tener razón, no pude dormir. No por ira, sino por un recuerdo. Seguía golpeando en mi mente. 2004, cláusula 14b.1. Abrí un viejo archivador, saqué una carpeta gruesa con los bordes amarillentos y el papel con un ligero olor a polvo. En la portada estaba el logo prehistórico de Biomera, de cuando la empresa todavía usaba fuentes con serifa y soñaba con digitalizar la atención médica. Mi contrato de consultoría independiente, firmado hace 21 años. En ese entonces yo no era una empleada. Era una contratista independiente, contratada para diseñar el marco de datos fundamental para Biomera, lo que más tarde llamaron el sistema legado. Recuerdo claramente el día de la firma, en una pequeña habitación que olía a pintura fresca, cuando Darren, ahora director ejecutivo, todavía era un ingeniero con gafas redondas. Y como siempre, había añadido una cláusula propia, no para protegerme de ellos, sino para proteger el trabajo de quien viniera después. Página 47, tercera línea desde abajo. Cláusula 14G.1. En caso de terminación sin causa legal, toda la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente seguirá siendo propiedad del consultor. Lo leí lentamente, palabra por palabra, como una profecía escrita en tinta negra. Nadie la había revisado nunca. Nadie se había dado cuenta. Me recliné, tomé un sorbo de café frío. Esto no era un revés, era una oportunidad. Pensaban que yo era solo una empleada. Pero legalmente, el núcleo del sistema, WardCare, los registros de auditoría, los módulos vinculados, todo fue desarrollado de forma independiente antes de que se firmara el contrato de transferencia. Cuando exigieron una disculpa sin ningún fundamento técnico, eso significaba una terminación ilegal de la cooperación. Y según la cláusula 14b.1, todo lo que estaban usando me pertenecía. Sonreí no con la sonrisa que nace de la victoria, sino con la sonrisa tranquila de alguien que ha visto el final del juego o antes de que los demás movieran su primera pieza. Abrí el Finder, busqué dentro de una carpeta llamada Archivos 204. Apareció un archivo comprimido. Word Corp Docs.zip. Dentro estaban los documentos de la empresa de consultoría que una vez registré, Ward Analytics LLC. Nunca se había disuelto, solo se había puesto en estado latente, una coraza legal, esperando el día en que fuera necesaria. Entré en el registro de empresas de Massachusetts. 3 pasos de verificación, un código de un solo uso, un clic. Estado. Activo. Ward Analytics estaba oficialmente viva de nuevo, sin tambores, sin trompetas, solo una mujer, un viejo contrato y una buena memoria. Abrí otra ventana, portal de contratos / sistemas legados de Biomera. El acceso seguía siendo válido. Nadie lo había revocado todavía. Descargué la última copia del acuerdo de licencia de WardCare, la versión digital firmada en 2011. Al final de la página, en letra pequeña, decía, licenciado por Ward Analytics LLC bajo los derechos de software derivado, ver cláusula 14b.1. Me reí suavemente, un sonido seco y silencioso. Qué irónico. Imprimieron el nombre de mi empresa en cada documento y nunca lo leyeron. Ahora todo estaba claro. No necesitaba sabotear nada. No necesitaba hackear ni tocar un solo archivo. Me pertenecía legalmente, por completo, y con sus firmas en ello. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para el departamento legal. Asunto. Referencia de contrato. Ward Analytics LLC. Según la cláusula 14b.1 del acuerdo de consultoría firmado en 2004, todos los productos desarrollados de forma independiente antes de la colaboración siguen siendo propiedad de Ward Analytics LLC. Solicito que el Departamento Legal revise el uso y la modificación actual del módulo WardCare, que se ha realizado sin el consentimiento del propietario, sin amenazas, sin un tono duro, solo una línea citando el contrato. Y cualquiera en el Departamento Legal sabe que ese tipo de correo es mucho más aterrador que cualquier advertencia.
No lo envié de inmediato. Lo dejé allí, guardado como borrador, viendo las palabras Word Analytics LLC brillar débilmente en la esquina. No tenía prisa. Quería que Lidia tuviera 1 o 2 días más para innovar, para borrar lo que ella creía que era un legado obsoleto. Cada acción que tomaba, cada línea de datos que tocaba, escribía más evidencia a mi favor. Antes de apagar, abrí otra carpeta, contratos barra originales. Apareció un PDF. Firmado Monroe 200 4.pdf. La firma de Darren todavía estaba allí, al final de la página, ligeramente inclinada en tinta negra. Justo debajo estaba la mía, nítida, recta, sin adornos. Hice zoom en esos trazos desvaídos. Gracias, Darren, susurré. Me enseñaste a confiar en la gente, y también me enseñaste a no olvidar nunca firmar con mi nombre. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, solo quedaba el bajo zumbido de los ventiladores del servidor. Tomé otro sorbo de café frío, dejé la taza, con los ojos todavía fijos en las palabras. Propiedad del consultor. Cada palabra, cada punto, parecía devolverme la sonrisa. Reinicié el ordenador, abrí el formulario de registro de la empresa para Word Analytics y escribí una nueva línea de descripción. Especializados en integridad de datos de salud, auditoría de cumplimiento y preservación de sistemas legados. Una vieja empresa renacida con una nueva misión. Sin anuncios, sin ruido, solo una mujer siguiendo la ley. Eso es todo. La gente siempre dice gracias justo antes de que todo se desmorone. Es dulce y muy efímero. Durante 3 noches seguidas, me quedé en la oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. La luz del techo proyectaba un brillo pálido sobre el teclado, el mismo brillo estéril que una vez conocí en los pasillos de los hospitales. En la esquina, los servidores zumbaban suavemente, respirando como pulmones cansados. Comencé mi trabajo, no una venganza, solo un reordenamiento de lo que ya me pertenecía. Pero a veces, reordenar es la forma más silenciosa de demostrarle a alguien que ha cometido un error. La primera noche, abrí el panel de control de licencias de WordCare. Todavía creían que el sistema pertenecía a Biomera, pero cada una de las licencias estaba registrada a nombre de Word Analytics LLC. Escribí el primer comando, sudo revocar licencia, proveedor igual a Word Analytics. La pantalla respondió, estado de la licencia, pendiente de expiración en 72 horas. Sin errores, sin advertencias, solo un reloj que comenzaba a correr en silencio. Añadí una nota. Rutina de mantenimiento iniciada. 3 palabras, suficientes para tranquilizar a cualquier ingeniero. Nadie prestaba atención a la palabra rutina. Nunca leían lo que yo escribía hasta el final. La segunda noche, desactivé los flujos de sincronización en la nube. Desde 2015, Lidia se había jactado de que todos los datos de los hospitales se respaldaban en tiempo real en la nube. Nunca entendió que tiempo real también significaba riesgo real. Solo hizo falta una línea en el archivo de configuración, sincronización en la nube desactivada. Añadí otra nota. Optimización de rutina. Reducción de ancho de banda. A la mañana siguiente, Lidia envió un emoji de pulgar hacia arriba en Slack. Gracias, Elena. El sistema funciona más rápido que nunca. Miré el mensaje, tomé un sorbo de café frío y murmuré para mí misma. Siempre me dan las gracias justo antes de que desconecte todo. La tercera noche, cambié los metadatos en todos los módulos del sistema. Las palabras proveedor, Biomera Analytics, incorporado desaparecieron, reemplazadas por provider, Word Analytics LLC. Con un solo clic, miles de archivos internos se actualizaron, sin alertas, sin advertencias. Lidia había dicho una vez, quiero el sistema limpio, despejado. Había desactivado todas las notificaciones, eliminado cada registro secundario solo para que el panel de control se viera más liso. Perfecto. Simplemente le estaba dando lo que quería. El nombre Word Analytics apareció en la pantalla. Texto negro sobre fondo blanco, sin logo, sin eslogan. Sonreí. Se sintió como grabar una lápida donde correspondía.
A la mañana siguiente, Lydia tuvo una reunión rápida. «Atención todos», dijo alegremente. «WordCare está funcionando mejor que nunca. Hemos mejorado la eficiencia del sistema en un 23% en solo una semana». Los aplausos llenaron la sala. Me miró y sonrió. «Gracias, Elena. Eres una leyenda viviente». «No es nada», respondí. «Todo está mucho más silencioso ahora». Nadie entendió lo que significaba mi silencio. Si lo hubieran hecho, no se habrían reído tan fuerte. Esa tarde, un joven ingeniero me envió un mensaje. «Elena, faltan los archivos de auditoría de la semana pasada». «¿Sabes algo?», le respondí. «Quizás Lydia limpió el panel de control. Lo revisaré». Luego abrí otra pestaña y vi el registro completo, a salvo en un directorio de almacenamiento privado de Word Analytics. Ruta de la carpeta, pruebas/propiedad/14B1, marcas de tiempo, acceso de usuarios, cambios de propiedad. Todo copiado de forma ordenada y silenciosa. Todo lo que hice fue legal. Nadie podría llamarlo sabotaje. No borré nada, no alteré nada, solo lo restauré al lugar que el contrato decía que le pertenecía. Y si alguien preguntaba, solo necesitaba 3 palabras. Bajo la cláusula 14B.1. En la noche final, revisé el progreso. La licencia expira en 36 horas. La sincronización en la nube está completamente desactivada. Metadatos actualizados para reflejar la propiedad de Word Analytics. Añadí la nota final. Auditoría del sistema completa. Rutina concluida. Nadie lo leyó. Nadie preguntó. Lydia volvió a enviar un mensaje. «Elena, el sistema funciona tan bien ahora». No respondí, solo miré el mensaje y pensé, a veces lo mejor que puedes hacer es dejar que el sistema hable por sí mismo. Lunes por la mañana entré en la oficina. El aire estaba cargado de emoción. Lydia se preparaba para su presentación a los inversores, WordCare 2.0, justo a la hora en que la licencia expiraría. El destino tiene un refinado sentido de la ironía. Me senté, abrí mi portátil y vi una pequeña línea en la esquina de la pantalla. Se requiere verificación del proveedor en la próxima sincronización. Una frase ordinaria, pero si alguna vez has trabajado en tecnología, sabes que así es como una máquina susurra. Estamos a punto de apagarnos. Sonreí, cerré el portátil y me dirigí a la salida. En el vestíbulo, el logo de Biomera brillaba contra la pared de cristal, con los reflejos borrosos por la lluvia. Vi mi propia sombra en él, pequeña pero inconfundible. No una ex empleada, no una barrera para la innovación. Solo la única persona que quedaba que todavía entendía para qué se construyó este sistema, por qué existía y quién era su verdadero dueño. No necesito venganza, pensé. Solo necesito tener razón. Las luces de la sala de servidores parpadearon una vez. El relé hizo un clic suave, como un metal exhalando. Todo seguía funcionando, pero cualquiera que prestara atención podría decir que se estaba preparando para detenerse. Y yo, la mujer que había escrito cada línea de código, simplemente sonreí. «El silencio», susurré, «es el único lenguaje que nunca aprendieron a controlar». Lunes por la mañana, 8 en punto. Ya no estaba en Biomera, pero podía imaginar la sala de conferencias principal brillando como siempre. Luces blancas y duras, el olor a café caro y esa confianza artificial colectiva que llenaba el aire antes de cada anuncio histórico. El logo de la empresa giraba lentamente en la gran pantalla, como si esperara una nueva era que yo ya sabía que nunca llegaría. Lydia Monroe, de 29 años, directora de innovación estratégica, la hija del director ejecutivo, estaba en el centro. Su pelo estaba perfectamente liso, su sonrisa perfectamente ensayada, su voz firme y segura, casi sonaba real. «Hoy», dijo, «lanzamos WordCare 2.0, la plataforma que redefinirá cómo lo operan los datos médicos». Los aplausos llenaron la sala. El director ejecutivo, Darren Monroe, su padre, estaba sentado en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. 5 inversores de Nueva York sonreían, expectantes. Lydia respiró hondo,
y presionó el botón que decía Landsat Panel de Control. La pantalla se iluminó y luego se puso negra. Apareció una sola línea blanca, fría y clara como un certificado de defunción. Licencia expirada. Contacte a Ward Analytics LLC. Nadie habló. Pasaron 3 segundos. La sonrisa de Lydia se quedó ligeramente congelada. Sus labios temblaban un poco. Probablemente un problema de red, dijo rápidamente. 1 minuto. Voy a actualizar. Presionó F5. Nada cambió. La palabra permaneció fija, blanca, inmóvil, inflexible, como alguien que los mira desde el otro lado de un contrato que nunca se molestaron en terminar de leer. Un inversor inclinó la cabeza. ¿Quién es Ward Analytics? Un joven ingeniero susurró. Probablemente el proveedor de mantenimiento. Unas cuantas risas nerviosas, y luego silencio. El ingeniero principal se inclinó sobre su portátil, tecleando furiosamente. El servidor sigue funcionando, dijo. Pero cada clave de licencia devuelve el error 403. Darren preguntó, ¿qué significa 403? Significa acceso denegado. El sistema ya no puede autenticarse con el proveedor. ¿Qué proveedor? Ward Analytics LLC, señor. El aire se congeló. Lydia forzó una sonrisa. Quizás es una expiración de contrato. Llamaré a Elena. Mi teléfono vibró. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en el sur de Boston. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre una taza de café humeante. En el altavoz, Autumn Leaves de Chet Baker sonaba lenta y cálida. La pantalla de mi portátil decía, licencia expirada con éxito. Propiedad verificada por Ward Analytics LLC. Dejé que el teléfono sonara 3 veces y luego lo puse boca abajo. No hay nada roto, dije en voz baja. Es solo que la ilusión se quedó sin oxígeno. En Biomera, el caos se extendió más rápido que cualquier virus que hubieran estudiado. ¿Perdimos todos los datos?, gritó alguien. No, dijo un ingeniero. Los datos siguen ahí, simplemente no tenemos la llave para abrirlos. Entonces, ¿quién la tiene? Nadie respondió. Darren miró alrededor de la sala que minutos antes había estado llena de confianza. Ahora solo el zumbido del proyector llenaba el silencio como un último aliento. Llamen al departamento legal, dijo, ahora. Un nuevo correo electrónico apareció en la bandeja de entrada de la empresa, de Ward Analytics LLC. Asunto. Prueba de propiedad, Tausunulom, cláusula 14, B.1. Contenido. A petición de la representación legal, todos los módulos desarrollados por Ward Analytics quedan suspendidos temporalmente para la licencia de terceros. Por favor, contáctenos para renegociar el acceso. Sin amenazas, sin emociones, solo la ley, fría y correcta. Un oficial del departamento legal tragó saliva. Ella tiene la propiedad legal, dijo en voz baja. Yo no estaba allí, pero podía imaginar a Lydia temblando. Papá, dijo, no sabía que tenía esa cláusula. Darren la miró. No leíste el contrato, solo eliminé algunas secciones antiguas para simplificarlo. Las secciones antiguas, dijo él, eran lo único que nos mantenía vivos. Lydia corrió al pasillo, llamando a mi número de nuevo. Sonó el tono del buzón de voz. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Elena dijo apresuradamente, lo siento. No quise que esto sucediera. Por favor, habla conmigo. Sonó la señal y luego silencio. No respondí. Abrí la carpeta pruebas /propiedad /14b1 y revisé cada línea. Perfecto. Sin errores de sintaxis. Sin lagunas. Nada que se pudiera negar. Luego envié un correo más. Sin asunto. Solo una frase. No hice esto para herir a nadie. Solo quería recordarles que los contratos también tienen memoria. En Biomera, la gran pantalla todavía mostraba esa línea blanca. Un ingeniero susurró. Sigue vivo, ¿verdad? Nadie respondió. Nadie tecleaba, nadie hablaba. Solo el silencio de un sistema que había dejado de respirar. Me levanté y abrí la ventana. El viento de Boston era frío y limpio. La voz de Chet Baker cambió a My Funny Valentine. Miré hacia afuera, tomé un sorbo de café que se enfriaba y sonreí levemente. No es necesario destruirlos, dije. Solo hay que dejar que escuchen el sonido de su propia respiración.
La lámpara del escritorio parpadeó una vez y se apagó. La pantalla del portátil se puso negra. Apareció una última línea. Sistema fuera de línea. Propiedad confirmada. Me recliné, dejando que el jazz lento llenara la habitación. En algún lugar, en una sala de conferencias a solo unas millas de distancia, las personas que una vez creyeron tener el control estaban aprendiendo una vieja lección. Un sistema nunca pertenece a quien lo comanda. Pertenece a quien lo entiende. Susurré, lo suficientemente alto para que yo misma lo oyera. A veces, la única forma de que un sistema aprenda su lección es dejar que deje de respirar en silencio. 3 días después de que el sistema de Biomera se apagara, corrió la voz de que Lydia Monroe había entrado en la sala de juntas, todavía comportándose como alguien que creía que la justicia podía ser invocada por puro volumen. Yo no estaba allí, pero la historia viajó más rápido que cualquier informe oficial. Llevaba un traje negro, el pelo recogido, una pila gruesa de archivos en la mano, y su voz era afilada como el metal. Exijo que la empresa presente una demanda contra Elena Ward por sabotear los datos médicos nacionales. Casi pude oír el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de pared, cada sonido como una cuenta atrás para que la empresa se sentenciara a sí misma. El director ejecutivo, Darren Monroe, su padre, miró a su hija durante un largo rato, con la mirada de alguien que finalmente se da cuenta de que el camino por delante no tiene retorno. Esa tarde, el departamento legal convocó una reunión de emergencia. 5 abogados, 3 asesores, 2 miembros del Comité de Ética Tecnológica, 10 personas sentadas alrededor de una mesa. Ninguna de ellas se atrevía a hablar más que en un susurro. Melissa Crane, jefa del departamento legal, habló con una voz tranquila y mesurada que tenía peso en cada palabra. Antes de discutir un litigio, necesito dejar algo claro. No hay evidencia de que la señora Ward haya dañado o borrado datos. No destruyó nada. Simplemente revocó las licencias de acceso, exactamente como lo permitía el contrato de 2004. Leí esa línea más tarde en un correo interno que me reenvió un antiguo colega. Lydia se había quedado en silencio, como si alguien la hubiera puesto en mudo. ¿Qué?, preguntó. Melissa pasó una página, señalando una línea resaltada. Cláusula 14b.1. Si la cooperación se termina sin causa legal, toda la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente sigue siendo propiedad del consultor. Ward Analytics es el consultor. La señora Ward simplemente activó esa cláusula. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alguien se aclaró la garganta. Otro golpeó un bolígrafo contra la mesa, desesperado por un sonido que llenara el miedo. Un joven abogado finalmente habló. No hubo ninguna acción ilegal. La despedimos sin causa. Actuó completamente dentro de sus derechos y de manera muy inteligente. La voz de Darren se oyó. Entonces, ¿no podemos demandarla? Melissa respondió, concisa y fría. No solo no podemos, sino que ella podría contrademandar. Y si lo hace, tendremos que revelar cada violación de cumplimiento desde 2018. Lydia se volvió hacia su padre, con la voz quebrada. Papá, debe haber otra manera. Ella, ella solo siguió la ley. Melissa la interrumpió. Y usted, señorita Monroe, borró la única pieza de memoria que mantenía a esta empresa en pie. Nadie volvió a hablar. El aire se sentía como hormigón. Las malas noticias se extendieron rápidamente. La auditoría trimestral no pudo presentarse. 3 hospitales suspendieron su asociación. Las acciones cayeron casi un 20% en 2 días. Durante una sesión de emergencia de la Junta, el miembro Thomas Keane murmuró, despedimos a la persona que tenía las llaves de la bóveda. Dijeron que Lydia estaba cerca, con el rostro pálido. Nadie necesitaba mirarla para saber a quién se refería. Esa noche, se sentó sola en la sala de conferencias vacía, viendo las noticias pasar en su portátil. Biomera se enfrenta a una crisis de propiedad intelectual. Cada titular cortaba su pulida confianza de Master como cuchillas de papel. Se susurró a sí misma. Solo quería hacer las cosas nuevas. Melissa entró en silencio, dejando una taza de té sobre la mesa. Su tono era suave,
pero sus palabras no. Y lo hiciste, dijo. Solo que lo que renovaste fue una consecuencia. Lydia levantó la vista, con los ojos rojos. No fue mi intención. Nadie tiene la intención cuando quema una casa, dijo Melissa. Pero el fuego sigue ardiendo. A esa misma hora, en mi pequeño apartamento, la tetera silbó. Serví té, sin revisar las noticias, sin abrir las redes sociales. Sobre la mesa estaba el titular del Boston Herald, audaz y pesado. Biomera bajo investigación interna por violaciones de contrato. Doblé el periódico cuidadosamente y puse mi taza de té encima para aplanarlo. Un nuevo correo parpadeó en la pantalla. De Melissa Crane. Elena, la revisión legal está hecha. Has ganado. No porque te moviste más rápido, sino porque leíste cada línea. Lo leí y luego sonreí levemente. Ganado. La palabra sonaba hueca. Nunca vi esto como una competencia. Solo pensé que alguien finalmente tenía que asumir la responsabilidad por la arrogancia vendida como innovación. 3 días después, Lydia regresó a la oficina, sin chaqueta blanca, sin lápiz labial rojo. Llamó a la puerta de su padre, con las manos temblando mientras le entregaba una hoja de papel. «Papá», dijo, «creo que necesito disculparme». Darren solo la miró, sin decir nada. «No contigo», añadió en voz baja, «con ella». Esa noche, recibí un correo de Lydia Monroe. El asunto decía, sin excusas. Elena, no me disculpo para recuperar los datos. Me disculpo porque pensé que era mejor ignorando a la persona que construyó los cimientos. Estaba equivocada. L. llegó a las 11:14 de la noche. No respondí. Solo me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad desdibujarse a través del cristal. El silencio, esta vez, fue suficiente. Dejé mi taza y me susurré a mí misma. Algunos puentes, una vez quemados, solo dejan cenizas. Y a veces eso es lo mejor que podría pasar. Afuera, Boston dormía. Cerré los ojos, escuchando el viento rozar los viejos edificios donde la justicia nunca necesitó gritar para ser escuchada. La verdadera satisfacción, pensé, no viene de ver a alguien caer. Viene del momento en que los arrogantes finalmente aprenden a inclinarse. 3 semanas después del apagón de WordCare, llegó la noticia de que Biomera había emitido una declaración interna de más de 300 palabras. Estaba escrita como poesía administrativa. Se leía como una disculpa vestida de traje para reavivar la creatividad interna y optimizar los recursos humanos. Decía, Lydia Monroe pasará temporalmente al puesto de investigación estratégica interna para utilizar mejor su experiencia en un entorno más adecuado. Una forma pulida de decir que la habían marginado. Su nueva oficina, según un antiguo colega, estaba en el 3er piso, justo al lado del archivo de registros. Sin ventanas, sin reuniones, sin asistente. En su escritorio había un viejo portátil y una placa con su nombre que decía Consultora de Investigación Estratégica. Temporal. La palabra temporal en cursiva, como si intentara escapar de su propia placa. El lunes por la mañana, el director ejecutivo Darren Monroe leyó el memorando en voz alta en la reunión ejecutiva, con la voz firme pero frágil. La empresa revisará todos los derechos de propiedad y propiedad intelectual para garantizar el pleno cumplimiento de las normas legales y éticas. En otras palabras, estaban tratando de encontrar las llaves de una casa de la que ya habían dejado fuera al dueño. La sala estaba en silencio. Nadie se atrevía a decir WordCare en voz alta, y mucho menos Word Analytics. Los rumores se movían más rápido que los memorandos. Un ex ingeniero me envió un mensaje. He oído que ahora trabajas para el gobierno. Respondí con un simple emoji de sonrisa. Pero unos días después, se hizo realidad. Llegó un correo de la Oficina Nacional de Datos de Salud. Asunto. Nombramiento. Asesora Principal de Integridad de Datos, ONDS. El cuerpo del correo decía, creemos que la experiencia y la filosofía de datos de la señora Ward serán fundamentales para la Iniciativa Nacional de Transparencia en la Atención Médica. Me quedé mirando esa frase un largo momento. Tomé un sorbo de café y murmuré, fundamentales. Al menos esta vez usaron la palabra correcta.
Luego me reí en voz baja, casi para mí. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. En el mundo de la tecnología, mi nombre comenzó a circular como una advertencia. En la conferencia de ética tecnológica de Boston, un director de recursos humanos bromeó desde el escenario, medio en serio, medio asustado. De ahora en adelante, leeré cada contrato con atención. No quiero tener que rogarle ayuda a alguien que despedí. El público se rió y luego se quedó en silencio, porque todos sabían que no era realmente una broma. Oí que Lidia seguía yendo a trabajar todos los días, sin chaqueta blanca, sin ser el centro de atención. Se sentaba sola en una pequeña habitación, mirando una hoja de Excel en blanco. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a quedarse quieta. Un compañero de trabajo que pasaba por allí le susurró, «Ese puente no necesita que lo apaguen». Ella sonrió levemente. «Lo sé, pero quizás es hora de que aprenda a nadar». Mientras tanto, el director ejecutivo Monroe emitió otro memorando, más corto y con los pies en la tierra. Llevaremos a cabo una revisión completa de todos los contratos legados para garantizar una propiedad transparente y sostenible. Un antiguo empleado al que había sido mentora una década atrás me lo reenvió con una nota. «Finalmente están leyendo lo que tú leíste hace 20 años». Respondí, «Más vale tarde que nunca». Esa tarde, un sobre marrón fue entregado en la oficina del director ejecutivo de Biomera, sin remitente. Dentro había una sola página blanca impresa con una línea. El sistema no colapsó por un fallo técnico. Colapsó por arrogancia. Sin amenaza, sin ira, solo una verdad. Impresa en frío sobre papel blanco, fácil de leer, como las que ellos habían ignorado. Me mudé más cerca del océano. Cada mañana preparaba café, abriendo mi portátil solo para escuchar el zumbido familiar. No para trabajar, solo para escuchar. Sobre la mesa estaba mi nueva tarjeta de visita, Elena Ward, asesora principal de integridad de datos, ONDS. La miré y sonreí. Qué curioso, solían llamarme un sistema legado. Ahora me llaman el estándar. Una noche Caleb llamó. «Mamá, leí que la gente te está llamando la última arquitecta honesta». Me reí. «Solo hice lo correcto, cariño». Él respondió, «Sí, pero hiciste lo correcto cuando todos los demás eligieron lo fácil». Semanas después, durante una pequeña reunión junto al mar, un nuevo colega preguntó, «Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a Biomera?». Tomé un sorbo de vino, viendo el cielo oscurecerse sobre las olas. No. Algunos puentes se queman por una razón. Se quedan ahí para recordarnos que no debemos tomar el mismo camino dos veces. El viento del mar traía el olor a sal y el sonido de las olas golpeaba suavemente la orilla. En mi portátil apareció una pequeña notificación. Nueva sesión. Asesoría de WordCare conectada. Sonreí. No era venganza, solo era avanzar sobre las cenizas que elegí dejar atrás. Luego miré a la cámara, con la voz firme y baja. «Si estás escuchando esta historia, dime desde dónde sintonizas. Y si alguna vez te han llamado obsoleto, recuerda esto. Puede que tú seas quien todavía sostiene el interruptor de encendido». Apagué la cámara, pero las olas seguían sonando de fondo. No era el sonido de un final, sino el ritmo constante de la libertad respirando. Lunes por la mañana, mi último día en Biomera. Entré en la oficina que una vez fue el corazón de un sistema de datos con el que viví durante 19 años. La habitación estaba vacía ahora, llena solo con el brillo frío de los monitores y el leve olor a café rancio en una taza de cerámica astillada. Empaqué mis cosas, un cuaderno, un bolígrafo, algunas carpetas y esa misma taza vieja. Todo cabía en una pequeña caja. Mi escritorio se veía desnudo, como si nunca hubiera existido allí. Caleb estaba junto a la puerta, observando en silencio. «¿Sabes?», le dije, «a veces ganar no se trata de quedarse. Se trata de saber cuándo irse». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿No estás triste, mamá?». Sonreí. «¿Triste? No. Terminé mi parte. El resto es solo polvo». Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento en el sur de Boston. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera,
mientras que adentro, la única luz provenía del suave amarillo de una lámpara de escritorio. En mi portátil apareció una carpeta. Archivo final. La abrí. Líneas de código se desplazaban por la pantalla como los últimos alientos de una era pasada. Un tiempo en el que solía escribir junto a Mark, mi difunto esposo. Arrastré el archivo a la papelera. Eliminar. Sin triunfo, sin pena, solo la tranquila sensación de exhalar algo que había cargado durante demasiado tiempo. Tomé una página escrita a mano titulada WordCare, Marco Original, y la puse en la chimenea. El papel se enroscó, se dobló y luego se convirtió en cenizas. Observé la llama y escuché el crepitar de la madera. Sonaba como el viejo sistema cerrándose suavemente. Pacífico, ¿verdad? Encendí la cámara, sin luces de estudio, sin fondo, sin maquillaje, solo yo y una taza de café frío. Miré directamente a la lente. Si alguna vez te han obligado a disculparte por tener razón, recuerda, el silencio no es debilidad. A veces, solo estás despejando la mesa para el siguiente plato. Tomé un sorbo y continué. Solía pensar que el trabajo definía quiénes somos. Luego, un día me di cuenta de que es cómo nos vamos lo que dice la verdad. Hablé no como una ganadora, sino como alguien que había visto toda la historia desarrollarse. No destruí el sistema. Simplemente dejé que colapsara bajo la arrogancia de aquellos que olvidaron que los datos significan vida, no números. No necesité venganza. Solo recuperé lo que era mío, lo que una vez despreciaron. Sonreí, una sonrisa tranquila y afilada. La gente dice que me quedé en silencio demasiado tiempo, quizás. Pero los silenciosos son los únicos que pueden oír el sonido de los cimientos agrietándose. Levanté la taza de cerámica astillada hacia la cámara. Esta taza ha estado conmigo desde mi primer día en Bicomera. Todos me decían que la tirara. La conservé porque todavía hace lo único que importa. Mantiene las cosas calientes. La gente no tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser real. Respiré lentamente y luego hablé en voz baja, casi como un susurro. Si todavía estás escuchando, dime desde dónde sintonizas. Me gusta escuchar historias de personas que se fueron en el momento adecuado. Aquellos que no necesitaron ganar, solo estar en paz. Detrás de mí, el saxofón de Chet Baker comenzó a sonar, suave y bajo. Dejé que la música llenara el silencio, porque algunas historias no necesitan explicaciones. Si alguna vez has elegido el silencio en lugar de la discusión, te has alejado en lugar de aferrarte, has mantenido tu dignidad en lugar de contraatacar. Felicidades. ¿Me entiendes? Porque la venganza no es cuando ellos caen, es cuando tú te levantas sin necesitar que ellos lo vean. La luz de la pantalla se reflejó en mis ojos. Una vez me llamaron obsoleta, pero cuando el sistema cayó, me llamaron el cimiento. Y esa quizás fue la única disculpa que necesité. Hice una pausa, asentí suavemente. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. Y está bien. Dejé la taza. El suave tintineo sonó final, como un punto al final de una larga oración. La pantalla se desvaneció a negro. En la oscuridad apareció una línea. El poder no siempre ruge, a veces exhala. Apagué la cámara y me recliné. La luz del fuego danzaba contra la pared, moviéndose suavemente. Afuera Boston zumbaba como siempre. Pero adentro, todo estaba quieto. No necesitan saber que tenía razón, murmuré. Es suficiente con que yo sepa que no estaba equivocada. Sonreí, con los ojos cerrados. El fuego crepitaba como alguien aplaudiendo en silencio en la oscuridad. Luego miré a la cámara por última vez. Si te gustan las historias de venganza silenciosa, donde la gente buena no tiene que gritar para ganar, suscríbete. Te contaré la siguiente. Igual de fría, igual de brillante, igual de cierta. Sonreí de nuevo. La sonrisa de alguien que ha pasado por la tormenta y todavía habla con delicadeza. Y si alguna vez has cruzado un puente quemado, no te arrepientas. Quizás la luz que ves adelante proviene de ese mismo fuego. La pantalla se atenuó. Apareció una línea final. WordCare. Aún observando, aún trabajando en silencio,
Y la historia se cerró no con una victoria, sino con una larga y constante respiración, cálida y